Capítulo 4. Apenas Domi se había separado de su amiga Rosario en el banco del jardín. Corrió al dormitorio a refugiarse en la soledad para entregarse sin reservas al agridulce afán de ordenar sus complejos sentimientos. El primero, el más intenso, el que reclamó la primacía de su atención fue el referente a Ramiro, el hermano de Rosario, evocado hacía algunos momentos por las claras y alentadoras alusiones de su querida amiga. Realmente, Rosario estuvo en lo cierto al interpretar como pruebas de un sentimiento más que amistoso las demostraciones que ella, cada vez que estuvo en la casa de Rosario, había recibido de Ramiro. Hacía más de un año que había comenzado entre ellos el delicioso flirt. En la salida que tuvieron en las fiestas de agosto del pasado año, después del desfile escolar, aprovechando una visita de cumplimiento social que tenían que hacer Rosario y su madre, habían quedado en la casa Domi y Ramiro. El muchacho había puesto un disco en la radiola, lo recordaba nítidamente. Llevaba por título Siempre en mi corazón. Luego, apenas se habían iniciado los primeros compases, le había invitado a bailar. Ella, sin darse cuenta, como soñando, abandonada a la cadencia musical, había acabado por dejarse estrechar en los robustos brazos de Ramiro. Las cabezas, aproximándose enardecidas, habían llegado a juntarse. Luego, muy suavemente los labios de él habían bajado hasta las mejillas de ella. En esa intimidad virtualmente concedida, el embrujo delicioso y romántico de la danza hizo brotar la cálida flor de un beso, leve, tímido, pequeñito, pero que bastó para decirse todo cuanto era preciso. Entonces, ella, presa de un vértigo embriagador, había cerrado los ojos para esconder y guardar en el fondo de ellos la luz auroral de una grande y dulcísima revelación. Ese beso, el primer beso, para ella, alma exquisita y sensitiva, que por un señalado privilegio del destino había recibido, acaso, lo mejor de las lejanas excelencias de sus ascendientes, quizá de alguna donosa dama olvidada en el embarullado árbol genealógico de su mestizaje. No fue una aventura, no fue una traviesa locura de adolescente, fue un juramento y una consagración de todas sus juveniles ansias, de todos sus afectos presentes y futuros. Qué linda estás, Domi. Y tú, qué arrogante y seductor, Ramiro. ¿Conoces el nombre de ese Fox? No, pero es tan hermoso. Se llama Siempre en mi corazón. Qué título tan sugestivo. Para mí ya no es un simple título. ¿Qué es, pues, para ti? Un juramento de amor. No lo olvides. Cayó la muchacha encendiéndose en rubor y en silencioso júbilo. Nada más se habían dicho aquella tarde, y nada más faltó para decírselo todo, porque las miradas, al cruzarse, enredaron en el aire los lazos invisibles de un idilio que parecía tener visos de eternidad. Al llegar Rosario y su madre, Domi no sabía cómo esconder la emoción que la embriagaba. Parecíale que toda su alma alborozada, enloquecida de felicidad, había salido a flor de sus ojos a señalar a todos el sitio de la mejilla donde le parecía que aún estaba fulgurante y sonoro el galardón del primer beso. Después, al caer la noche de aquel día memorable, cuando volvió con Rosario al colegio acompañada por Ramiro, al despedirse en la puerta, la había tomado tan significativamente de la mano que aquello fue una nueva sensación de extraña dulzura. Bajo la frase de despedida dicha por ellos con una aparente vulgaridad, las manos muy apretadas se dijeron en el idioma secreto de sus almas un buenas noches, amor, soñaré contigo. Y así había sido para ella esa noche. Soñó, mejor dicho, no soñó porque no pudo dormir, pero, entornando los párpados, evocó una y mil veces la escena del beso. Suspiros tenues, como exhalación de capullos recién abiertos, fueron sincronizando los cuadros de su evocación. Cada nueva salida y cada nueva estadía en la casa de Rosario fueron acumulando en los anales de su corazón nuevas escenas de amor, muchas de ellas tan breves que solo aprovechaban el momento en que ella y Ramiro pudieron lograr la intimidad, deseada a espaldas de Rosario o de los parientes, hasta que ese idilio alimentado con la sincera fe del primer amor llegó a ser para ella una cosa definitiva, inconmovible, la substancia y razón de su vida. Pero, ahora, las alusiones de Rosario, en el preciso momento de la terminación de sus estudios y la inminente salida del colegio, la colocaban en un trance en que todo iba a cambiar profundamente para ella. Todo lo que fue hasta entonces serena dulzura, seguro miraje de ensueños, definitiva fe en la aventura de su amor, perdió de un golpe sus virtudes de eternidad y se tornó, desde ese instante, en inquietudes, en zozobras interrogante ese y en atormentados temores. Aquel mismo día iba a terminar su falsa situación de señorita. Al salir de aquella casa tan querida para ella, donde todo contribuyó a crearle una calidad social y una personalidad tan por encima de su verdadera posición, iba a regresar al círculo de su familia, desde donde, ella lo intuía con horror, no podría volver a ascender al nivel de sus falsas e imposibles ilusiones. En la noche, reunidas las alumnas internas en el amplio comedor del colegio, tomaron la que debía ser la última cena de la vida escolar. Domi, sentada como siempre al lado de su amiga Rosario, embargada todavía en las ideas que habían seguido inquietándola, no se dio cuenta de que su amiguita
también estaba reservada y pensativa. La cena transcurrió casi en silencio entre ambas compañeras. Al final, se pusieron de pie las niñas para la oración de gracias y, luego, en filas ordenadas, fueron saliendo hacia los patios y el jardín. Rosario y Domi, no obstante su respectiva abstracción, se encontraron en el patio muy juntas. Tal era la fuerza de su afinidad que, subconscientemente, sin haberse dicho una palabra, se tomaron del brazo, tal como lo habían hecho al comenzar los recreos en todos y cada uno de los días y de los años que pasaron en el colegio. De pronto, Domi, al darse cuenta de que el silencio de su entrañable amiga por una parte y su propia reserva por la otra eran ya como el comienzo de aquella separación no solo material sino espiritual que tanto temía, sintió un amago de angustiosa soledad y, estrechándose cariñosamente contra su compañera, dejó brotar en una frase temblorosa su pena que iba creciendo. «Ay, Rosarito querida, tengo mucha pena por mañana». Esa frase, de sabor tan dolorido y sincero, fue un acicate para Rosario que le hizo atreverse a preguntar aquello que desde el encuentro con las Alcazaba le iba mordiendo en el alma y que no había osado hasta entonces formular. «Bien, Domi, ¿es muy lejos a dónde te vas a ir?» «Sí», contestó Domi, dando a sus palabras una profundidad de amargura tal que ya pudo interpretar su interlocutora. «Me voy a ir lejos, tan lejos que nunca más nos encontraremos. Ni aun cuando yo quisiera ir a buscarte», le respondió Rosario en el mismo lenguaje metafórico que ella había reconocido en las palabras de Domi. «Oh, no, tú nunca podrías descender», rectificó con alarma. «Tú nunca podrías ir hasta donde yo tengo que vivir». Aquella frase, y sobre todo la apresurada enmienda que hizo su amiga, le dieron la comprobación que ella temía. «Domi, nunca me has dicho nada de tus papás. ¿Cómo son? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen?». Cada una de estas preguntas fueron como golpes de filo asestados certeramente a su espíritu que parecía tambalearse sobre un deleznable pedestal construido en tantos años de simulación. Perdida su serena fortaleza, colocada ya casi ante las puertas del colegio, que dentro de pocas horas le señalarían irremisiblemente un camino solitario, lejos de sus más predilectas afecciones, la pobre Domi se sintió súbitamente como una mendiga que implora para su necesidad una limosna, como una pobre menesterosa que pugna a buscar un ser generoso que socorra su miseria sentimental. Así, resuelta a todo, al desprecio, al fracaso de su calidad fementida, pero ansiosa de expandirse en la incontenible confidencia, contó a su amiga todo el misterio secreto de su origen, de sus padres, de su calidad social, de su género de vida, en fin, todo, en una larga confesión sincera y patética. Al terminar, con los ojos empapados en lágrimas, no pudo sino decir: «Ya ves, Rosarito, cuán lejos y cuán abajo me voy a ir mañana, hasta donde no ha de alcanzarme tu cariño, ni siquiera tu recuerdo». Las revelaciones de Domi fueron de tal manera categóricas que Rosario quedó anonadada y no logró sacar de su cultivado espíritu, de su hidalgo y bien nacido corazón, ni siquiera de su afecto y amistad por tanto tiempo entrañable, la actitud atinada, la palabra de alivio, a lo menos, la mentira piadosa para glosar aquel doloroso mea culpa. Entontecida, callada, torpe, hasta en su despedida para irse a dormir, se separó Rosario de Domi, con la sensación de haber sido defraudada, como si la joya más valiosa de su tesoro espiritual hubiera resultado ser un pobre avalorio de plomo. Para Domi, la actitud de su amiga fue el primer tremendo golpe de los muchos que el mundo iba a propinarle al otro lado de las puertas del colegio. Se fue a la cama, a aquel refugio tibio y perfumado con el aroma de su cuerpo en flor, donde había acunado y dado formas fantásticas a sus sueños de adolescente, y que, por primera vez en aquella noche, se humedeció con la amargura de su llanto. Echada de bruces, con el rostro hundido en la almohada, quedó desolada, inmóvil, como si sobre ella hubiera caído el montón de pesados escombros a que hubieran quedado reducidas sus ilusiones, edificadas con el artificio de su vida de colegiala, y, de entre aquellos escombros, el que más le lastimaba, como si tuviera las aristas de una enorme roca de granito, era la inminencia de haber truncado para siempre aquel idilio de su primer amor, encendido otrora con la chispa de un beso en los brazos de Ramiro y al compás de aquella música llena ahora de penosas añoranzas.